Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, con respecto a la carne sacrificada a los ídolos, todos tenemos el conocimiento debido, ya lo sabemos, pero el conocimiento llena el orgullo, mientras que el amor edifica. Sabemos bien que los ídolos no son nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. De hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores. Pero para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, habituados hasta hace poco a la idolatría, comen la carne sacrificada a los ídolos como si fuera sagrada, y su conciencia, que es débil, queda manchada. Ciertamente no es un alimento lo que nos acerca a Dios, ni por dejar de comer somos menos, ni por comer somos más. Pero tengan cuidado que el uso de esta libertad no sea ocasión de caída para el débil. Si alguien te ve a ti, que sabes cómo debes obrar, sentado a la mesa en un templo pagano, ¿no se sentirá autorizado a causa de la debilidad de su conciencia a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Y así tú, que tienes el debido conocimiento, haces perecer al débil, ese hermano por el que murió Cristo. Pecando de esta manera contra sus hermanos e hiriendo su conciencia, que es débil, ustedes pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento es ocasión de caída para mi hermano, nunca probaré carne, a fin de evitar su caída. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes que me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Llévame por el camino eterno, Señor. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Llévame por el camino eterno, Señor. Sondéame, Dios mío, y penetra en mi interior. Examíname y conoce lo que pienso. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Llévame por el camino eterno, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Y si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo.
amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. Todo este mes hay un fuerte acento puesto en la contemplación de la palabra de Dios. Contemplación que nosotros hacemos cotidianamente, ya que todos los días por lo menos leemos los textos que nos propone la liturgia para cada Eucaristía. Algunos hacen quizás otra lectura, siguen otro método de lectura de la palabra de Dios. Lo cierto es que esta palabra es la que nos debe alimentar, esta palabra que quizás nos resulte tan difícil, no de comprender, pero sí de vivir. Nunca fue fácil. Cuando Pablo le escribe a los cristianos de Corinto, recordemos que la comunidad de Corinto es una comunidad muy particular, con muchas capacidades, con muchos bienes, con muchos dones y muchos carismas, pero mucho más basados en el conocimiento, por la influencia inclusive cultural que ellos tienen. Y San Pablo les habla hoy, bueno, miren, está todo bien con el conocimiento y no hay que despreciarlo. De hecho, uno de los dones del Espíritu Santo que nosotros le pedimos es justamente el del conocimiento, el del entendimiento, el de la inteligencia. Pero dicen, no se apoyen, ni se fíen. Y él parte por una situación que hay en la comunidad, que es que en esa comunidad en la que ellos viven, por supuesto, no es la religión, ni fue por muchos siglos al comienzo el cristianismo una religión ni oficial ni la mayoritaria. Entonces se ofrecían muchos sacrificios a distintos ídolos. Y después esos animales que se ofrecían en el sacrificio se vendían en el mercado. Y entonces los corintios dicen, bueno, a ver, los ídolos no existen porque nosotros somos cristianos, hemos aceptado y hemos abrazado la fe cristiana, por lo tanto, todos los otros ídolos no existen y todo lo ofrecido, los otros ídolos es nada. Por eso podemos comer la carne ofrecida, no estamos cometiendo un pecado y un sacrilegio porque comemos. Y San Pablo dice, está todo bien. Eso lo pueden comprender, pueden saberlo por la inteligencia, por esa capacidad que ustedes ponen en ejercicio, pero en realidad miren que si esto le hace mal a otros, por más que no sea ninguna herejía ni idolatría que ustedes coman esa carne, es mejor que no la coman. Y empieza a ponerse como ejemplo, ¿no? Yo mismo, si a mi hermano le hace mal que yo coma carne, no como nunca más carne, dice San Pablo. Esto que dista mucho de nuestra realidad, pero que puede iluminar nuestra realidad. Y justamente yo decía que al comienzo, que estamos en el mes de la Palabra de Dios, a lo largo de los siglos hemos ido conociendo muchos aspectos de la Palabra de Dios. Y de repente, claro, cuando nosotros hacemos cursos y estudiamos la Sagrada Escritura, de repente empezamos a diseccionar y por ahí está bien y lo que aprendemos es cierto porque la Iglesia misma lo enseña, pero muchas veces se habla con tanta ligereza delante de otros más pequeños, y cuando hablo de pequeños no hablo de la edad, donde muchas veces se escandalizan, ¿no? No existió aquel ni aquella otra, no, son figuras. Es verdad. Pero si esto le hace mal al otro, no os digo que el otro tenga que vivir en ignorancia de ningún modo. Tengo que ir revelando paulatinamente la verdad para que el otro pueda comprender
y no escandalizarse, porque si por escandalizarse termina abandonando la fe, yo, diría San Pablo, soy responsable de que el otro haya perdido la fe. Por quererle dar una fe mucho más ilustrada, al final lo dejé sin fe. Por eso lo que me tiene que mover a que el otro abrace la fe, que el otro viva la fe cristiana, conozca a Jesús, no es que yo descubrí la verdad y entonces voy a enseñarle a los otros, no. Si yo descubrí la verdad, lo que tengo que hacer es amar al otro y hacer todo lo que al otro le va a hacer bien. No hacer los caprichos del otro, no, de ningún modo. Hacer lo que al otro le va a hacer bien. Aun cuando esto muchas veces signifique que yo tenga que renunciar a algunas cosas. Y de ahí aparece el texto del Evangelio de hoy, que me imagino los corintios cuando leían todo esto que dice Lucas, lo que dirían: ¿por qué tengo que soportar que me difamen si la difamación es un pecado y nadie, todos tenemos derecho a la fama? Y esto lo enseña la Iglesia. Sin embargo, Lucas dice, bueno, también quiéranlos a esos. Hay como 4 sentencias primeras de Lucas: hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman y hagan por los demás lo que quieren que los demás hagan por ustedes. No es que Jesús se levantó un día y empezó a decirle todo esto junto, porque no lo podrían digerir así de un día para el otro, como tampoco nosotros nos lleva la vida entera ir digiriendo el Evangelio, transformándolo en vida, porque naturalmente nosotros tendemos a rebelarnos frente a estas cosas, porque ¿cómo no nos vamos a rebelar? Lucas lo que hizo fue agarrar y poder compendiar, por así decir, varias enseñanzas de Jesús y las propone de esta manera para la cual nosotros necesitamos de aquello que Pablo recomienda, que no es de la comprensión ni de la sabiduría o de la inteligencia humana, sino necesitamos de la caridad, del amor, o como diría el Evangelio de hoy, de la misericordia. Porque si hay alguien que puede vivir plenamente todo esto, es Dios mismo, aquel a quien le sacamos la túnica y el manto, aquel al que muchas veces también golpeamos en la mejilla cada vez que somos infieles, cada vez que lo negamos, aquel al que tantas veces hemos abandonado y después volvimos, todo esto que Jesús le dice a los discípulos se puede vivir y comprender a la luz de aquella misma experiencia de Dios para con nosotros los hombres. Como nosotros estamos llamados a identificarnos con aquel que no solo nos dio la vida, sino da sentido a nuestra vida, es que nos animamos a aceptar este desafío, sabiendo que no depende solo de nuestras propias fuerzas, porque por nuestra propia naturaleza tenderíamos a rechazar todo esto que el Evangelio nos propone, pero por haber experimentado el amor que Dios nos tiene, somos capaces de vencernos a nosotros mismos y de obrar como Dios obra, no como nuestra naturaleza, muchas veces separada y rebelada contra Dios, quiere obrar. Que el Señor nos dé entonces esta gracia de ir creciendo en la caridad, día a día, por más poquito que crezcamos, que podamos avanzar de pequeños pasos para que un día podamos alcanzar esta misericordia de la que habla Jesús, sin la cual es muy difícil vivir el Evangelio. Y que esto que nos pide Pablo, la máxima para nosotros no sea solamente el anuncio, sino un anuncio que lo lleve al otro a abrazar la fe, y que aun cuando muchas cosas me sean lícitas o no estén contra mi conciencia, porque mi formación me lo permite, esta no sea la vara con la que yo decida mi obrar, sobre todo en lo testimonial hacia el otro, sino que lo que me mueva siempre en el testimonio para el otro sea la caridad. Que así sea.